Señor Escobar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué indicios tienen ustedes para pensar que Fernando Simón puede haber cometido un delito de homicidio imprudente? Bueno, los indicios son que Fernando Simón tenía comunicación a partir desde el 30 de enero de la OMS, porque la OMS manda directamente los comunicados que hace, aparte de hacerlos públicos, que tenemos acceso a todos, los manda al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que dirige el señor Simón. El día 30 de enero remitió un comunicado diciendo que estábamos en alerta internacional, sanitaria internacional. Eso significa que a partir de ese momento el director general de la OMS era el que tomaba las riendas del control de la enfermedad, porque nosotros, España, suscribió un tratado internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que determina esto, que a partir de esa declaración ya es el que dirige. Bien, el señor, ahí se empezaron a recomendar que no hubiera reuniones masivas, etcétera. Estamos hablando de 30 de enero. El 24 de febrero fue el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el que remitió un informe también al señor Simón diciendo que urgía buscar la financiación para la adquisición de material de protección urgente para el tema del coronavirus, y además que lo hicieran urgentemente. Esto fue un comunicado que emitió la señora Kyriakides, que es la comisaria europea de Sanidad. También la comisaria dijo que era preciso informar a la población sobre el peligro de este virus. El señor Simón no informó nada, pero es que el día 2 de marzo de 2020 el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades emitió un informe diciendo, en primer lugar, que toda la población era susceptible de contagio. En segundo lugar, que un 6% de los contagiados tenía una enfermedad crítica. Las cifras son enormes. El 6% de la ciudadanía española son 2 millones y pico de personas. Y no hay sistema sanitario que aguante esa presión. Ni siquiera el 10% de esa presión. El 2 de marzo, la Comisión Europea estableció también que era preciso informar al público y realizar un distanciamiento social estricto. Decía distanciamiento social estricto. Muy lejos de comunicar esto a su presidente de gobierno, porque el presidente de gobierno dice que no se fue comunicado, que él seguía estrictamente las instrucciones del señor Simón, muy lejos de eso, el señor Simón dijo que no había que suspender eventos, los eventos convocados para el 7 y 8 de marzo, no había que suspenderlos, y que si su hijo, decía el 4 de marzo, si su hijo le preguntaba si tenía que ir a las manifestaciones del 8M, que él le diría que hiciera lo que le diera la gana. Claro, ni informó a la población, ni informó al gobierno según precisa el presidente del gobierno. Señor Escobar, eso quiere decir que si el señor Fernando Simón estaba al corriente de estas informaciones y no nos informó, está claro que es responsable. Pero ¿qué pasa si hubiera informado a sus superiores del Ministerio de Sanidad y de Presidencia del Gobierno? ¿Serían también responsables de esto? Exacto. Pero aquí ya va a haber una controversia. Está claro que todos los ministros han preparado las declaraciones para echar la culpa al señor Simón, es decir, a los técnicos. Incluso la esposa del señor Iglesias también dijo que ella obedecía estrictamente lo que decían los técnicos, que es el señor Simón. ¿Qué hemos hecho en la querella? Pues claro, el señor Simón hay que interrogarlo como imputado. El señor Simón tendrá derecho a mentir en la querella. Pero hemos llamado como testigos al presidente del gobierno, al ministro de Sanidad y al ministro de Ciencias. Y estos sí que no tienen derecho a mentir. Y ahí tienen que informar quiénes son los técnicos que les decían que no había que tomar medidas de distanciamiento social el día 2 de marzo, que no había que prohibir los actos públicos religiosos, deportivos y políticos, las manifestaciones convocadas, etcétera, que identifiquen a esos científicos. Claro, ahí no vamos a encontrar que el señor Simón va a decir que él informó al gobierno y el gobierno va a decir que ellos no fueron informados. Y aquí sí que he solicitado también las actas de todas las reuniones que tuviera el señor Simón, los técnicos con los políticos, y los informes que los técnicos emitieran por escrito a los políticos. Es decir, si el señor Simón, a través del registro de entrada o por mail, comunicó al presidente del gobierno, al vicepresidente o al ministro de Sanidad cualquier evento sobre el peligro de este virus, eso se va a saber. Y como lo haya comunicado, entonces el señor Simón no será tan responsable como yo le acuso. Y él habrá que deducir testimonio contra el presidente del gobierno o los ministros si efectivamente estaban informados y se aprueba. Y entonces será el Tribunal Supremo el que determine si son o no culpables.
En ese caso, nosotros nos personaríamos también en el Tribunal Supremo, naturalmente, para seguir ejerciendo la acusación popular. Señor Escobar, en la última década hemos estado ya acostumbrados a ver políticos sentados en el banquillo, generalmente por casos de corrupción, por meter la mano en la caja, pero la verdad es que no hemos asistido a situaciones en las que un político, un gobernante, ha sido puesto ante la justicia por una mala gestión que haya sido incorrecta o incluso peligrosa o letal. ¿Puede darse el caso realmente de que esto tenga recorrido judicial? Hombre, vamos a ver, hay un aforismo que dice que quien está viendo a alguien perecer y no le ayuda, lo mata. El homicidio por imprudencia es que tú estás viendo a alguien que va a aparecer, puedes evitarlo y te niegas a hacerlo. Eso es un homicidio, pero lo malo es que por cada persona que fallezca es un delito distinto, o sea, que se van sumando. Es como un atentado terrorista cuando matan a 8 personas, pues son 8 asesinatos. No es un asesinato agravado, no, son 8 asesinatos. Pues esto es igual de grave. Si el presidente del gobierno, o el Consejo de Ministros, o el ministro de Sanidad, tenía conocimiento, por ejemplo, de todas las informaciones que mandaba el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, que ojo, la comisaria de Sanidad dice, no tengo palabras para incidir sobre la gravedad del asunto, y esto lo decía en el mes de febrero, el 25 de febrero, el 24 de febrero, y decía que no tenía palabras para urgir a los gobiernos para que empezaran a comprar material, a buscar la fuente de financiación. Si esto lo sabía el gobierno es responsable, además sería responsable criminalmente. Si no lo sabía porque los técnicos se lo han ocultado, los responsables penalmente son los técnicos. Lo que sí es cierto es que, para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto, cuando la gripe española llegó a América en 1918, hubo una ciudad, San Francisco, que tenía muchos eventos, entre otras cosas un desfile muy famoso. Entró allí la gripe y al mismo tiempo en la ciudad de San Luis entró también la gripe, pero tomaron medidas inmediatamente. La Florida tardó 6 días en tomar medidas. La diferencia al final fue la siguiente. En la Florida murieron 4 veces más personas que en San Luis, por no tomar medidas 6 días antes. En este caso hemos encargado unos estudios a unos expertos para que determinen cómo evolucionan estas pandemias y cómo hubiera evolucionado si se hubieran tomado las medidas oportunas, sobre todo el día 2 de marzo, el día 3 o el 2-3 de marzo, cuando el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades emitió un informe durísimo, donde advertía que el 6% de los contagiados iban a sufrir una enfermedad crítica. Señor Escobar, muchas personas que nos estén viendo y escuchando pueden sentirse damnificadas por lo que consideran una mala gestión por parte del Gobierno. Si desean tener mayor información acerca de esta querella o incluso sumarse a ella, ¿qué es lo que deben hacer? Pues mire, llamar al teléfono 644 22 60 49 o por medio del mail al ocujosemaríamena@gmail.com. Ahí lo tienen en sus pantallas, el 644-226-049 o la página web ocujosemaríamena@gmail.com. Don José Luis Escobar, director de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, mucho éxito con esta iniciativa y seguiremos muy pendientes de su recorrido. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Bueno, era de esperar que en algún momento